Las burbujas financieras, no son nada nuevo, ¿verdad? Pero su patrón es siempre el mismo. Y oye, es devastador. Así que hoy vamos a meternos de lleno en su anatomía, para ver cómo funcionan desde ese optimismo inicial hasta, hasta el inevitable estallido. A ver si entendemos la psicología que las mueve una y otra vez. 8 billones de dólares. Es que es una cifra que cuesta hasta imaginar, ¿eh? Pues esa fue la cantidad de riqueza de dinero en bolsa que se evaporó cuando estalló la burbuja de las .com. Y lo más fuerte de todo es que esta destrucción masiva de capital fue solo el aperitivo, el preludio de una crisis todavía más gorda que estaba ahí, a la vuelta de la esquina, la de la vivienda. Para entender cómo es posible que esto pase una y otra vez, tenemos que analizar su anatomía, ver cómo están hechas por dentro. A ver, es verdad que cada burbuja en su momento parece algo totalmente nuevo y único, pero si te fijas bien, casi todas siguen el mismo guión, como una película que ya hemos visto. Tienen una anatomía común que si la entendemos nos ayuda a verlas venir. Y a lo largo de este repaso vamos a ver justo esas 4 fases clave. Primero, una historia que engancha, que suena genial. Segundo, la llegada de dinero fácil. Tercero, un pico de locura, de irracionalidad total. Y cuarto, claro, el tortazo con la realidad. Y para que se entienda bien, vamos a usar los 2 ejemplos más bestias de nuestra era, la burbuja de las .com y la inmobiliaria. Vale, empezamos por el principio. Toda gran burbuja se enciende con una narrativa potente, una historia sobre el futuro que es súper seductora. Es esa idea de que esta vez es diferente. Un argumento que convence a todo el mundo de que las viejas reglas ya no sirven para nada. A finales de los 90, la historia era la de una nueva economía que iba a ser la leche, todo gracias a Internet. Y una década después, la promesa era otra, que la vivienda nunca bajaba de precio, que era una apuesta segura, un camino directo a la riqueza. Vamos, que ambas historias prometían una revolución total. Y esta cita de John Doerr, uno de los inversores más importantes de Silicon Valley, lo clava. Captura a la perfección el optimismo que se respiraba. La gente de verdad creía que las posibilidades eran infinitas. No había techo. Pero claro, una buena historia no es suficiente. Para que esa chispa se convierta en un incendio forestal, necesita combustible. Y en el mundo de las finanzas ese combustible es el dinero fácil, el crédito barato y abundante. El economista Robert Shiller lo llama un bucle de retroalimentación positiva, que es un nombre muy técnico para algo muy simple. La subida de precios se alimenta a sí misma. Ves que los primeros que invierten se forran, y eso genera envidia, miedo a quedarse fuera. Y claro, eso atrae a más y más gente, creando una bola de nieve que parece imparable. En la burbuja inmobiliaria, este combustible tomó la forma de un nuevo modelo bancario, el de originar para distribuir. Dicho de forma sencilla, los bancos daban una hipoteca y en vez de asumir el riesgo, la vendían inmediatamente. Como no tenían riesgo en sus balances, ¿qué incentivo tenían para ser prudentes? Ninguno. Se dedicaban a empaquetar préstamos y a pasárselos a otros. ¿Y el resultado? Pues unos estándares de préstamo totalmente absurdos. Se hicieron famosos los préstamos ninja, que se daban a gente sin ingresos, sin trabajo y sin activos. El dinero corría a espuertas, alimentando una subida de precios que no se había visto nunca. Y con tanto dinero fácil y una historia increíble, llegamos a la fase en la que la emoción se desconecta por completo de la lógica. Es ese momento en que la gente ya no pregunta ¿esto tiene sentido?, sino que solo piensa en ¿cuánto puedo ganar? La era de las .com nos dejó ejemplos que hoy parecen de chiste, empresas con modelos de negocio que no se sostenían por ningún lado o que eran directamente ridículos y que alcanzaron valoraciones de miles de millones. La credulidad del mercado, en serio, no tenía límites. Para justificar precios imposibles, los analistas se inventaron nuevas métricas. De repente, los beneficios daban igual. Lo que importaba eran los eyeballs, o sea, el número de visitas a una web o la cuota mental. Cualquier cosa con tal de mantener viva la historia. Y aquí se puede ver la escala de la locura. El mercado tecnológico en general, que es el índice Nasdaq, ya estaba en una burbuja tremenda. Pero es que la especulación en acciones concretas era tan extrema que se crearon burbujas dentro de la propia burbuja. Una locura. Esta cita me parece muy reveladora. Ojo, que no la decía cualquiera, la decía una de las analistas más respetadas de Wall Street. En lugar de pedir calma, animaban al frenesí. La idea de ser racionalmente imprudente es que capturaba a la perfección el espíritu de la época. Y esta viñeta de Doonesbury lo resume de una forma brillante. La lógica era rarísima. Perder dinero se veía como una señal de tener un plan de negocio agresivo, de estar invirtiendo en el futuro, en lugar de lo que realmente era, un camino directo a la quiebra. Pero, como todos sabemos, todo lo que sube, al final, acaba bajando. La manía no puede durar para siempre.
Llega un punto en que la realidad, como si fuera la ley de la gravedad, se impone, y lo hace de forma brutal. La caída fue, devastadora. Fijaos en estas cifras. Hasta los nombres más grandes y prometedores de la nueva economía se desplomaron más de un 90%. Para muchísima gente, los ahorros de toda una vida se esfumaron en cuestión de meses. La destrucción de riqueza fue masiva. Este chiste de la época, aunque tiene un humor bastante negro, capta perfectamente la magnitud del desastre. Es que para muchos inversores habría sido literalmente mejor gastarse el dinero en cerveza que haberlo metido en algunas de estas empresas. Y con la vivienda, el patrón fue inquietantemente parecido. Este gráfico lo deja clarísimo. Un siglo entero de estabilidad en los precios reales de la vivienda, seguido de una subida vertical y un colapso igual de dramático. 100 años de normalidad borrados del mapa en menos de una década. Vale, después de analizar toda esta locura especulativa, ¿cuál es la lección de fondo? ¿Qué podemos sacar en claro para el futuro? Pues creo que el gran inversor Benjamin Graham nos dejó una analogía potentísima. Él decía que a corto plazo el mercado es como un concurso de popularidad, un mecanismo de votación donde ganan las historias más ruidosas, las más atractivas. Pero a largo plazo se convierte en un mecanismo de pesaje. La realidad se impone y al final lo único que cuenta es el valor real, el fundamental. Así que la pregunta final, la importante, queda en el aire. Porque seamos sinceros, tarde o temprano surgirá una nueva historia, una nueva tecnología, un nuevo frenesí. Y cuando llegue ese momento, la clave será recordar la diferencia entre la popularidad del momento y el valor que perdura, entre los votos y el peso.